Este día abordaremos el tema Análisis de la situación de la balanza comercial de El Salvador para los años 2018 a 2022. En el transcurso de los años 2028 a 2022, la balanza comercial de El Salvador ha experimentado fluctuaciones y desafíos que han dejado una marca indeleble en la economía del país centroamericano. Este informe propone llevar a cabo un minucioso análisis de esta situación, desentrañando los factores determinantes que han contribuido a la configuración actual de la balanza comercial salvadoreña, teniendo en cuenta que desde el año 2018 hasta el 2022 el país enfrentó un déficit en su balanza, el cual fue marcado por la persistente influencia de la pandemia del COVID-19, por lo que se examinarán las complejidades económicas y comerciales que han influido en las importaciones y exportaciones de El Salvador. La economía del país históricamente depende de las remesas y los sectores exportadores clave como el café, textiles y productos manufacturados, lo que conllevó a interrogantes sobre la necesidad de diversificar su exportador, considerando que en el año 2018 El Salvador se vio confrontado con un desequilibrio comercial, evidenciando una mayor importación de bienes y servicios en comparación con sus exportaciones, de modo que su déficit comercial marcó el inicio de un periodo de análisis crítico que comprende las dinámicas comerciales salvadoreñas. Por otra parte, el impacto global de la pandemia del COVID-19 en 2020 tuvo repercusiones sustanciales en la economía mundial y El Salvador no fue inmune a tales consecuencias. Las restricciones impuestas a nivel internacional y las interrupciones de las cadenas de suministro generaron un escenario complejo. La situación económica de El Salvador en el año 2018 presentó aspectos clave que impactaron la balanza comercial, sectores económicos y otros factores determinantes. En vista de que, para ese año, el déficit comercial de El Salvador aumentó un 20.4%, alcanzando los 5.821.3 millones. Este incremento se atribuyó principalmente al alza en las importaciones de la industria manufacturera. Por otra parte, las exportaciones experimentaron un modesto crecimiento del 2.5%, mientras que las importaciones se dispararon un 10.7%, con productos derivados del petróleo, motores eléctricos, maíz y productos textiles, quienes fueron los principales impulsores de este aumento. A pesar de los desafíos, algunos sectores mostraron un buen desempeño. La construcción creció un 6.6%, la explotación de minas un 6.8% y los servicios administrativos y de apoyo un 4.8%. Sin embargo, la producción agrícola se vio afectada por la sequía. En medio de estos retos, hubo aspectos positivos. Las remesas familiares totalizaron un aumento de 8.3%. Además, la inversión extranjera directa alcanzó los 839.6 millones, focalizándose en actividades industriales, de comercio y el sector financiero. En cuanto al comercio exterior, Estados Unidos fue el principal socio tanto para las exportaciones y las importaciones. También destacaron países centroamericanos como Honduras, Guatemala y Nicaragua. En total, El Salvador exportó 2.620 productos a 127 países e importó 3.925 a otros. Análisis de la balanza comercial de El Salvador en 2019. Este año hubo un déficit en la balanza comercial, ya que además de producirse un incremento en las importaciones, fueron mayor las exportaciones. Según los datos, la tasa de cobertura, que es el porcentaje de lo que se importa, que puede pagarse con lo que se exporta, fue del 50.9%. Si miramos la evolución de las exportaciones en El Salvador en los últimos años, se observa que ha habido un incremento respecto al 2018. Además de ello, los 5 principales factores que dieron un incremento en las exportaciones fueron las evaluaciones de alimentos, la fabricación de papel, fabricación de productos farmacéuticos y sustancias químicas medicinales, en el área del textil, elaboración de bebidas.
Esto nos indica que estos 5 sectores representaron un total del 36.5% del total que El Salvador exportó. Además de ello, Estados Unidos demandó bienes salvadoreños por un total de 2.118.2 millones, equivalentes al 42.1% de las exportaciones totales. Esto fue en total 101.2 millones menos que en el año 2018. Y para el año 2019, durante estos 5 sectores, se dio un incremento interanual del 4.6%. En la evaluación del 2020, el déficit comercial de El Salvador en 2020 se debió principalmente a la caída de las exportaciones, que se vieron más afectadas que las importaciones por la pandemia del COVID-19. Esto provocó una interrupción de las cadenas de suministros globales, lo que llevó a las empresas salvadoreñas a tener que enfrentar dificultades para poder exportar sus productos. El Salvador, las exportaciones de 2019 disminuyeron un total del 15.1%, pasando de tener 5.943.3 millones en 2019 a obtener 5.300.1 millones, que esto fue como una reducción en las ventas externas de bienes debido a la interrupción de las cadenas globales de suministros y una menor demanda internacional debido a la pandemia. La balanza comercial en el año 2021 en El Salvador, a pesar de crecer en el número de las exportaciones del país, no fue suficiente para mitigar el déficit comercial que presenta el país. En ese sentido, hubo un alza de las importaciones aún mayor a las exportaciones, y el contexto donde se desarrolla este año es un año de transición de la pandemia de COVID-19 y también en el panorama internacional de un conflicto fuerte que afecta la producción de ciertos materiales, específicamente en el área petrolera y de granos básicos, donde se vuelve más difícil para El Salvador adquirir productos específicos debido a la alta demanda, a la elevación de costos y a la baja oferta. En 2022 observamos un comportamiento similar en la balanza comercial del país. Sin embargo, en este año es donde se eleva casi a 10.000 millones de dólares la balanza comercial. La cifra más grande, la cifra récord en los últimos 5 años del desarrollo económico del país en términos de déficit comercial. De forma general, entendemos que 2018 y 2019 presentan un comportamiento bastante parecido, y 2020, que es el año donde se desarrolla la pandemia del COVID-19, va a influir de forma directa y exponencial en los próximos años 2021 y 2022 a la economía salvadoreña, lo que implica que aquellas personas de ingreso menor van a sufrir consecuencias todavía más fuertes para sus bolsillos, y otras situaciones como el comercio, como la proyección a ciertas áreas sociales del país también van a tener un freno y se van a ver afectadas. En esta gráfica podemos observar el comportamiento como en los años de 2018 a 2020 el déficit comercial ronda aproximadamente los 5.000 millones de dólares, pero es en 2021 y 2022 que estas cifras se elevan, llegando a una cifra récord en 2022 de casi 10.000 millones de dólares. Es importante entender que el déficit comercial puede mitigarse en El Salvador. Sin embargo, para esto se requiere de una planeación integral que permita la diversificación de productos de forma estratégica en el país, para que se pueda adquirir productos competitivos en el mercado internacional, que sea posible exportar desde el país y que sea una inversión completa tanto en aspectos académicos como en el área de comercio local, y también como el área de comercio internacional, que permitan mitigar
de forma paulatina el cierre progresivo del déficit comercial. En conclusión, definitivamente cabe resaltar que el análisis de la balanza comercial es esencial para monitorear los cambios que se dan a través de los años en la economía de El Salvador. El análisis de la balanza comercial no solo revela que hay un mayor número de importaciones a través de los años que de importaciones, lo cual causa un crecimiento proporcional en el déficit de la balanza comercial, sino que también revela una muy urgente necesidad de implementar estrategias para superar dicho déficit comercial que afecta actualmente al país. Con estas propuestas que nosotros presentamos de diversificación de exportaciones, esto podría llegar a mejorar la productividad, incentivar a la sustención de importaciones y a generar estrategias y planificación a largo plazo que puedan llegar a presentar un camino viable para mitigar el desequilibrio que existe actualmente, que crea este problema con el que tenemos que vivir nacionalmente. Muchas gracias por su atención.